Bueno, hay que tener en cuenta que lo que estamos hablando de cine canario, esa época es totalmente amateur. ¿M? No, aún no había un cine profesional en las islas, ni siquiera había productoras profesionales. Y efectivamente se dio en llamar, algún escritor lo sacó, la denominación de boom de cine canario, el boom del cine canario. ¿Por qué? Porque un montón de gente que estamos interesada por el cine, indudablemente dentro del espacio de cine amateur, 8 Super 8, 16 máximo, pues estamos haciendo producciones y nos unimos alrededor del Festival de Cine de la Caja de Ahorros. Aquello nos animó a crear una sección, una asociación, LATCA, Asociación Tinerfeña de Cine Amateur, y nos integramos en el Círculo de las Artes como sección de cine, por aquella fecha, fue el año 73, una cosa así. Y ahí empezamos a hacer proyecciones, y ahí se concentraron la gente que estaba haciendo cine, en proyecciones que hacíamos todos los jueves, con bastante éxito y entusiasmo entonces, ¿no? Sobre todo fue una época de mucha ilusión. También paralelamente se dio otro fenómeno que fue el boom de la narrativa canaria. Entonces, bueno, nosotros nos convertimos en una especie de enviados, de apóstoles del cine, puesto que íbamos a los pueblos cargando pueblos o otras islas, cargando el proyector y la pantalla para proyectar las películas. Aparte de, como dice Teodoro, el éxito que tenían las proyecciones en el Círculo de Bellas Artes, que a veces se quedaba la gente por fuera de las escaleras, y aquello era la efervescencia de los años 70. O sea, Franco estaba agonizando y bueno, faltaba un tiempo ya el final de la dictadura, y aquello efervecía por todos lados. El movimiento que acabamos de hablar de Círculo de Bellas Artes, cuya sección presidí yo, y con mi hermano Santiago también en la Junta Directiva, aglutinamos, esa fue la acción que hicimos mi hermano y yo, fue aglutinar en un sitio a toda aquella gente que estaba haciendo cine. Y ese fue el éxito del espacio. Allí era un espacio de libertad en una época que no había libertades. Teníamos que pasar censura. Recuerdo en la calle de la Marina, el Ministerio de Información y Turismo, la delegación, que lo hicimos bastante exitosamente, porque además nosotros, en total libertad, dentro del mundo del arte, vendíamos cualquier cosa, incluso aquellas películas que en su momento pues, no estaban muy bien recibidas por las instituciones, que incluso llegamos a proyectar en el Círculo con total libertad, ¿no? Eso fue lo que propició un espacio de libertad dentro del Círculo de Bellas Artes, que fue el fenómeno que generamos. De ahí se habló del boom del cine canario, unido a la narrativa canaria, lo que acabamos de explicar, ¿no? Y bueno, eso se puso a caminar, Indudablemente, dentro ya empezaron, como en todos sitios, en toda efervescencia, a gente a coger caminos distintos. Y allí se gestó lo que iba a ser Yaiza Borges, o el embrión de lo que iba a ser Yaiza Borges, que lo planteado como una contestación a lo que hacíamos nosotros en el Círculo de las Artes, que yo creo que años después hemos visto que desde nuestro punto de vista era absolutamente innecesaria, porque nosotros admitíamos con total libertad cualquier proyección y cualquier tendencia que se quisiera mostrar allí. De todas formas, pues estos temas siempre, pues hubo la división, ya Isabel caminó con unas ideas de cine, nosotros seguimos con las nuestras, pero en ese momento también decidimos, mi hermano y yo, que ya que habíamos tenido éxito con nuestras primeras producciones, Talpa, el Aleph, Climas, el Proceso, que se habían proyectado incluso en Madrid, ampliado a 35 milímetros en los cines, pues decidimos hacernos profesionales. Nosotros, aunque también habíamos hecho documentales, de hecho nos acercamos al volcán, al Teneguía, y nos jugamos el pellejo.
para tratar de hacer lo más cerca posible la erupción, pero nuestra vocación estaba en el cine de ficción. Entonces, ¿qué puede definir? Pues que tenemos historias que contar y que las queríamos contar con actores. Nos llamaba más la atención, lo dicho, los argumentos, el cine de ficción. Y básicamente lo que se fue definiendo, no así dentro del cine amateur, porque estamos tanteando y viendo nuestras posibilidades, que vimos efectivamente ese final del Círculo de las Artes, cuando decidimos hacernos profesionales. Lo que sí inmediatamente vimos cuando nos hicimos profesionales es que íbamos a adquirir un compromiso con nuestra tierra. Eso fue lo que definimos. Y yo creo que este compromiso con nuestra tierra, con nuestra historia, es lo que queda claramente definido en la obra nuestra. Queríamos hacer un cine que aportara de aportación cultural a nuestro territorio, ¿no? Pero siempre teníamos claro que no queríamos meter ladrillazos, así que la estructura de la película siempre tendría el entretenimiento. De manera que entreteniendo nos acercamos a la cultura a través del entretenimiento. Es efectivamente nuestro primer trabajo profesional. Prevendemos a Televisión Española entonces la posibilidad de hacer un documental. Es sobre el territorio del Sáhara español. Entonces, estamos hablando del año 74. Estamos en dictadura. Falta un año para que Franco muera. Y el Polisario en el Sáhara ya se había alzado en armas contra el dominio español en la colonia, el territorio, y había distintos puntos de vista. O sea, nosotros, ¿de dónde salíamos nosotros? Nosotros salíamos del cine amateur, nosotros salíamos de construir, de aprender a hacer cine. Entonces fuimos a hacer un documental de National Geographic, que no quedó exento de plantear los partidos políticos que se estaban moviendo entonces sacamos a gente del Polisario, está en el documental, sacamos a gente del PUMS, un partido de Unión Nacional, indudablemente un partido que ya está definido en el segundo documental nuestro, como que estaba, en fin, de alguna forma comprado por el Estado español, ¿no? Pero bueno, ahí planteamos que había debates en el territorio y tal, es decir, tocamos el tema político, hablando del Polisario, hablando del PUMS, retratándoles, como tocamos el tema geográfico o el tema... no sé... sí, de la población, de las costumbres. Efectivamente, de las costumbres de los pobladores y en general. Hicimos un documental de National Geographic. Que alguien hubiera querido que hiciéramos un documental político, esos son quien quiera hacer el documental político. Nosotros estamos haciendo un documental dentro de nuestro planteamiento profesional para National Geographic. De todas maneras, vamos a situarnos en la época, ¿no? Porque así visto de lejos parece que todo el monte es orégano. Vamos a ver. El documental ya tuvo ciertos problemas. De hecho, cuando fue a proyectarse en televisión española, unos días antes fue censurado por ser materia reservada. Es decir, por ejemplo, hay una escena de un saharaui tirándonos una piedra. Tenemos la escena de barriolatas, que eran las chabolas donde vivía alguna parte de la población. Como dice Teo, sacamos a los partidos políticos. Es decir, situémonos en la época. Hacer eso ya era bastante. Y de hecho, nuestro compañero periodista y amigo que nos acompañó a la expedición, José H. Chela, nuestro querido recordado Chela, tuvo un problema que estuvo a punto de consejo de guerra por unos reportajes fotográficos periodísticos, quiero decir, donde se hablaba de barriolatas. Entonces, bueno, lo pararon eso. Entonces, si no fue bastante que a nivel nacional prohibieran el documental como era, ¿cómo habría sido si se llega a convertir en un documental político? Recordemos que en aquella época se hablaba de la República Canario Saharaui.
¿De acuerdo? Entonces, por eso, para opinar hay que primero documentarse y situarse en la época, porque es muy fácil decir, no, es que no hicieron, le digo, sí, pues a ver dónde lo íbamos a proyectar el documental, pero además, aparte de que estuviera o no estuviera de acuerdo con nuestro pensamiento, estos, en fin, ya lo he dicho, bastante fue haber hecho lo que hicimos y haber recorrido 2.500 kilómetros por todo el territorio del Sáhara y tener unas imágenes únicas que no las posee nadie. Estas imágenes se las hemos regalado al Polisario y se las hemos regalado a la televisión, ¿no? Es decir, que son unas imágenes que ya no quedan, que ya es difícil de conseguir de una época distinta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hicimos recientemente? Pues bueno, ya que tenemos este valor en imágenes, que solo se vio, por cierto, en el Círculo de las Artes. Es decir, que si Televisión Española lo suspendió cuando iba a ser emitido por materia reservada, en un programa que tenía especialmente todos los jueves sobre documentales, iba a ese espacio, y es prohibido por materia reservada si se estrena en el Círculo de las Artes. Sigue siendo un espacio especial, interesante y abierto, ¿no? Años después, hace poco tiempo, decidimos, bueno, ya que tenemos esas imágenes, vamos a tratar de hacer un movimiento, vamos a tratar de ir otra vez al Sáhara y a ver cómo ha cambiado aquello. Y vamos a contrastar el pasado con el presente y cuál es la situación. Ese es el segundo documental. Por eso se llama 35 años después, El país de los hombres azules. Eso está aún por definir, porque eso ahí no entronca directamente en si existe un cine canario o no existe un cine canario. ¿Qué sucede? Pues antes, por ejemplo, cuando nosotros decidimos ser profesionales, ¿de qué vamos a vivir? Pues vamos a vivir de la publicidad, que entonces se encargaba todo en Madrid, y vamos a vivir de los documentales que hicimos de todas las islas, por cierto, con premios internacionales en la FITUR, y lo también conseguimos por el conjunto de nuestros documentales de todas las islas, de carácter turístico, conseguimos la medalla del mérito turístico del Ministerio de Cultura, la medalla de bronce del Ministerio de Cultura, mérito turístico. Bueno, pues ese es nuestro espacio para hacernos profesionales, es decir, vivir del medio. Mientras íbamos definiendo la posibilidad de hacer un largometraje, hacer ficción. Entonces, ocupamos ese espacio de que hubiera una productora en Canarias, que no había. Había una persona que sí hacía producciones, que era Ramón Saldías entonces, pero era una persona que trabajaba en televisión española en Canarias y bueno, hacía un poco de freelance fuera de su trabajo, pero una productora estrictamente viviendo como productora de cine en Canarias es la nuestra, la primera. En aquel entonces se llamó Centro de Producciones Audiovisuales y después fue en Ríos Producciones. Ese planteamiento de irnos a hacernos profesionales lo siguieron otras personas también, una gente más joven. Sí es cierto que hubo un gran espacio, como de 10 años, en lo que prácticamente estuvimos solos. Porque naturalmente dar ese salto, un salto al vacío, y ocupar un espacio que la gente decía, pero si ese espacio no existe en Canarias, que una productora, no hay espacio para una productora en Canarias. Dice, bueno, nosotros demostramos que sí había espacio para una productora en Canarias. Bueno, pues eso nos alejó como 10 años del resto de gente que empezaron a moverse también en ese sentido, a hacerse profesionales. O sea, todos partían básicamente del amateurismo o de gente que había podido estudiar carreras en la península, ya de la escuela de cine o del TAE o donde fuere, y que se habían ya buscando un espacio también dentro del que habíamos abierto nosotros hacía todo ese tiempo. Pero esto con la crisis se ha vuelto a desbaratar. Entonces, ese es un tema que requiere, vamos, una respuesta amplia y concreta. Bueno, yo creo que hoy en día, por ejemplo, por empezar por el final, con mucha ilusión, pero con mucha ilusión por este aspecto de ser un sitio, gracias a las ventajas fiscales y después de muchos años de estar proponiendo, para que hayan venido grandes producciones a rodarse aquí, que han venido actores, que eso
a la baja estima que existe en esta tierra y con la que nosotros luchamos en nuestras producciones, porque hay una baja estima, la gente se estima poco. Es decir, nosotros consideramos que hay más valor en esta tierra de la que la propia gente está dispuesto a darse, ¿no? Estas producciones, pues de pronto dicen, bueno, pues aquí es importantísimo la tierra, podemos rodar, bueno, pues aquí ya hemos rodado nosotros ya antes y otra gente también. Lo que pasa es que entrar en el circuito profesional norteamericano es una cosa, ¿no? Pero aún así, sacando historias de tu propia tierra y utilizando tus espacios, es tan digno y tan importante como cualquier otro sitio. Festivales, bueno, nosotros hemos tenido varios festivales. De entrada, en el mercado de cine español en el año 99, Spanish Film Screenings, que desarrollamos en Lanzarote, se mostraba todo el cine español y estuvimos durante 6 años desarrollando aquello. Posteriormente, el Festival de Cine Histórico de La Laguna también fue una propuesta nuestra. Ciudad de La Laguna, patrimonio de la humanidad, ciudad histórica, universitaria, un festival de cine histórico encajaba perfectamente. Lamentablemente solo duró 2 años. Y esto viene sucediendo con otros eventos. Por ejemplo, el Festival de Cine Ecológico duró 12 años. El Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues ahí se ha tambaleado durante exactamente otros 11, 12 años. Ahora ha tomado una dimensión más pequeña. Y así parece que esta tierra tiende a guarecer poco las cosas. Es decir, o nos aburrimos pronto o sencillamente el desánimo puede, o no sé qué es, a lo mejor precisamente la propia baja estima que hablábamos antes, nos hace que guarezcamos poco a eventos cinematográficos. Naturalmente, con la llegada de la crisis, pues esto ha desbaratado todo el sector, ¿no? Lo que está claro es que en las islas hay talento. Entonces, antes hablábamos de cine canario, de la época Cine Amateur, el eterno debate, la pregunta archirrepetida, ¿cine canario o cine hecho en Canarias? Es que, sí, señores, si no hay posibilidades de que se haga cine, ¿cómo puede llegar a haber un estilo propio, como podríamos decir, el cine nuevo brasileño? En fin, esa cosa se hace camino al andar. Entonces hay que hacer películas para que podamos saber qué va a dar la cinematografía canaria. Si se consigue un estilo, bien, y si no se consigue, también. Lo cierto, pero hay que hacer las películas y no tenernos siempre a los cineastas en contracorriente, ¿no? Siempre luchando contra la corriente y basados como si nosotros... Esto es una profesión como otra cualquiera. Es decir, si no la puede hacer, pues no es ningún favor que nos hacen, es una profesión. Y hay que hacer películas. Y talento hay, y encima hay una geografía que nos condiciona. Somos un pequeño, una región fragmentada. De ahí tiene que salir algo especial, pero solo se sabrá al cabo de los años. Bueno, sí, básicamente el Centro de Exposiciones Audiovisuales fue la primera productora de Canarias. Antes, yo creo que ya lo comenté con anterioridad. Profesional exclusivamente dedicada a producciones, que fue ese salto vacío. Pero básicamente eso duró poco, duró un par de años, porque estábamos con un productor amigo italiano, con el que formamos inicialmente, pero ella tomó otros caminos para Madrid y nos quedamos nosotros, lo convertimos en Ríos Producciones, que después fue Ríos Televisión. Los hitos en este tema es decisión de hacernos profesionales, montar una productora, la primera de Canarias. Decisión de vivir de la publicidad y los documentales. Efectivamente hemos hecho pues 800, 900, no sé cuántos spots publicitarios hemos hecho en Canarias durante muchísimo tiempo. Muy conocido, pues el Villancico, Una sobre el mismo mar, Café Cojoto ACP, Libis, es una serie de producciones que todos conocerán, ¿no? A continuación de ese tema entramos de lleno también, y mientras, en los documentales turísticos de Canarias, que por primera vez se daba una imagen desde dentro de Canarias. No era, hay una productora que viene de Madrid, ve aquella tierra, qué interesante esos plátanos, esa tierra de Canarias. No, aquí metimos el aspecto humano y con cariños presentamos las islas, que eso fue lo que llevó a que tuviéramos premios internacionales en la FITUR. Mientras íbamos haciéndonos más profesionales y más hábiles con el medio,
pues ya salió el primer largometraje, que fue fruto precisamente de estos rodajes que hicimos en La Gomera, donde surge la primera idea sobre Guarapo. Eso ya después enlazamos con un San Antonio de Texas que no llegamos a rodar nunca, pero que ha quedado en guión, un Mambí y un vuelo del Guirre como final de nuestra carrera profesional en los 3 largometrajes. Bueno, todo esto, el asunto parece como si fuera, no voy a decir que es una estrategia, pero lo que se trata de que la gente se quede en la casa. Y aquella actitud o función social de ir al cine y compartir y salir a la calle, pues resulta que las nuevas tecnologías lo han eliminado. Entonces ya no es 35 milímetros, ahora se proyecta aquí en el Cine Víctor, ahí desde esa cabina se proyecta en alta definición, en formato, vamos a llamarlo vídeo de alta definición, que hoy en día se consigue una calidad similar a la del 35 milímetros. Entonces, bueno, todo esto ha ido cayendo, pero fue cayendo porque como caen todas las cosas con el tiempo, como cae el cine en blanco y negro, cuando sale el color o cuando entra el sonido, y esto ha sido la tecnología que ha hecho que fracasen los cines, que la gente no viene, y que los que van al cine suelen ser todos menores de 24 años. Es el fenómeno que se ha visto en los últimos años, de tal manera que hay muchas películas que se hacen para esa juventud, con lo cual la cultura pues queda reducida pues a sitios muy especiales. La labor del Cine Víctor, en este caso, haber conservado esta sala y con proyección digital, pues es un aspecto que hay que valorar mucho. Bueno, sala donde se proyectó Guarapo, comentábamos antes, en el año 88, en un 15 de diciembre, y dentro de lo que fueron las actividades del Festival de Cine Ecológico del Puerto de la Cruz, por cierto. Y aquí mismo donde estamos, en estas butacas, pues estaban los protagonistas. Y una vez terminada la película, que era nuestro primer realmente contraste con el público, el gran público, en lo que acabábamos de hacer, nuestro primer largometraje. Bueno, fue apoteósico, nos quedamos todos entusiasmados. Aquí durante 10 minutos estaba la gente en pie aplaudiendo, los actores absolutamente emocionados y sin capacidad de reacción. Y bueno, mi hermano y yo nos miramos en una esquina que estábamos aquí en pie y dijimos, bueno, parece que sí, que hemos acertado, que este es el camino y que a la gente le gusta lo que hacemos. Y sobre todo haber acertado en haber hecho una historia propia, que era lo novedoso. Sí, porque había durante mucho tiempo decir, pero ¿cómo esta gente está mal? Van a hacer una película de un campesino de La Gomera que trabaja en las plataneras. Y claro, pues por la misma razón que alguien hace una película de un campesino en Castilla o un cowboy en el oeste. Es la misma razón. Para nosotros no existía esa baja autoestima que se encontraba mucho, ¿no? Y de hecho hay una anécdota que nada más terminar la proyección de Guarapo abajo, al salir del cine, nos dice, ¿y cuándo piensan ustedes ya dejar de hablar de temas de Canarias? Y nosotros, bueno, atónitos, dice, bueno, no, es que acabamos de empezar. Sí, en ese sentido sí. Nosotros no solamente proponemos la primera Film Commission del país. Saturno es la primera Film Commission de España, que la proponemos aquí en Canarias, por esas razones que hablamos del espacio, del tiempo, de las islas, de los paisajes y tal. Posteriormente, cuando montamos los Spanish Film Screenings, el mercado cine español en Lanzarote en el año 99, seguimos con ese empeño y promovemos la primera. Ya había otras Film Commissions, en Barcelona Film Commission, en Andalucía, en Málaga, en Madrid. Proponemos la primera reunión nacional de Film Commission en el 99, con el Ministerio de Cultura, el Instituto de Comercio Exterior y la Federación de Productores, FAPAE. Y en el 2000 hacemos la segunda reunión. Y en esa reunión del año 2000, dentro de los screenings del mercado cine español que hacíamos,
se crea la Spain Film Commission. Es decir, la Spain Film Commission fue auspiciado por la propia idea, esto que hemos planteado desde entonces, y aprovechando la estructura de un festival de cine español, un mercado de cine español, damos el último empujón al planteamiento y se crea la Spain Film Commission. A partir de entonces, pues en cada zona pues, hay una Film Commission, la de Tenerife es muy exitosa, por cierto, y muy cualificada, y eso nos llega hasta nuestros días. Aunque nosotros directamente no participamos, porque realmente dar un servicio de producción no está dentro del ámbito creativo, que es el nuestro. Bueno, un poco antes que hablábamos de que sí que se dedica a hacer cineclub o a hacer filmoteca. No, nosotros, esto tampoco entra dentro del ámbito creativo, por eso, más o menos, aunque lo hemos puesto y planteado y hemos rodado documentales en ese sentido, para guiar el camino, es decir, por aquí es por donde se debe andar en un servicio de producción, nosotros nos hemos mantenido en nuestro aspecto absolutamente creativo de todas las producciones. Aunque hicimos importantes servicios de producción, como para la CBS norteamericana, en el Teide pusimos caballos, helicópteros, fue todo un reto, ¿no? Y después trabajamos para Richard Lester, el director británico, que hizo también aquí una publicidad para Mercurio Film de Roma. Y después alguna otra, pero como dice Teo, pues nada, nosotros nos encontramos más digamos, en la realización, en la creación, más que dar servicio de producción. Pero hoy en día, pasados tantos años desde la primera propuesta de la Film Commission, de rodar en unas islas que son continentes en miniatura, donde la distancia de un paisaje a otro es muy corta, pues es un éxito lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, lo de la emigración es porque somos producto de ella. Nosotros somos emigrantes. Nacimos aquí, pero en Tenerife, pero emigramos a Cuba de muy pequeños. Tenía 3 años, mi hermano 1. Y allí, pues nos hicimos cubanos, básicamente. Luego aunque es tan próxima a la cultura, nuestra alma quedó un poquito dividida entre Canarias y Cuba. Y bueno, yo creo que con Guarapo en un sitio y con Mambí en otro, pues un poco hicimos justicia con nuestros sentimientos, como veíamos nosotros, siendo honestos, el meternos en una producción. Decir que, por ejemplo, en Cuba se ve Mambí todos los años, la proyecta. Quiere decir, en Cuba hace el mismo fenómeno de Guarapo aquí en Canarias, se da con Mambí en Cuba. Eso quiere decir que de alguna forma, efectivamente, esa dualidad logramos conectarla en ambos lados. Las 3 películas tienen un componente dramático, se podría decir que son dramas. Bueno, eso es lo que nos sale, pero no están exentos de humor. En las 3 películas, teniendo una estructura dramática, el humor aparece como pinceladas de vez en cuando. Hay 2 teorías que dicen, uno que es más fácil hacer cine comedia que hacer cine dramático, y otros opinan lo contrario. Hombre, yo entiendo que a lo mejor si nosotros queríamos hacer justicia y demostrar que podemos hacer un cine propio, queríamos hacerlo con seriedad, ¿no? Hacer un cine propio yéndonos a una comedia de situación, pues no nos pareció lo más acertado. Yo creo que el reflejo está ahí en las 3 películas, los 3 largometrajes. Bueno, la fama. Tal vez sí, bueno, nos dio a conocer, pero ya anteriormente nos ocurrió lo mismo, porque con Guarapo fue la repetición de algo que nos ocurrió cuando Talpa, nuestro cortometraje de 30 minutos en Super 8, ganó los premios internacionales en España y en Francia. De pronto
la gente se fijó y dice, bueno, pero ¿esto qué hay? Dice, aquí hay unos realizadores. Y nosotros lo vimos y nosotros dijimos, sí, pues, ¿por qué no? Por nuestras venas corre sangre artística por nuestro padre, el pintor Teodoro Ríos, o nuestra madre que hacía teatro, y cantaban, pero ella se mantuvo en el liceo amateur, y luego nuestro tío Santiago Ríos, hermano de nuestro padre, que fue un destacado actor del cine y la televisión cubanas. La Escuela de Actores de Canarias es algo importantísimo, porque de ahí han salido mucha gente. Entonces, eran todas esas cosas que siempre faltaban en Canarias, y gente que se atrevió a dar el paso por todos estos actores, que sería largo enumerar, que lucharon para que por fin se pudiera tener esta escuela. Dar con un buen casting, con una buena selección de actores que encarnen esos personajes que tú tienes en la mente, pues con ello tienes la mitad del problema resuelto, ¿no? Porque a veces una película falla porque el actor elegido, por alguna razón o por otra, por el físico o por su temperamento, no da con ella. Nosotros creemos que hemos elegido en las películas, justamente a los biotipos que necesitábamos para la película. Empezamos dentro ya del cine profesional, con Luis Suárez, que después de haber estado trabajando en Italia, había regresado a España y había terminado la serie de Cañas y Barro en el papel de Tonet, que tuvo mucho impacto. Y entonces, bueno, estas cosas que no sabes que es canario, y de alguna manera con amigos productores en Madrid sabemos que Luis Suárez es nacido en Gran Canaria, y resulta que estaba ideal para el personaje nuestro. Bueno, sí, fue su gran papel, él siempre lo decía, lo comentaba de todos sus amigos, compañeros, y un recuerdo para ese gran actor y apasionado, porque enseguida, como estábamos entendiendo perfectamente que estábamos haciendo un tema, estamos haciendo, entre comillas, la primera producción cinematográfica canaria dentro de la industria. Queríamos dar un salto adelante en calidad, y él encarnó a Guará como el personaje protagonista. Esto a él le llenó de orgullo y lo entendió perfectamente, y se hizo cómplice nuestro de forma inmediata. Básicamente es importantísimo el casting. El casting le puede estropear la película o te lo puede llevar al éxito. Bueno, indudablemente Mambí fue un gran reto. Mambí íbamos a rodar fuera, básicamente, efectivamente, terminó en el ICAE, Instituto de Cine Cubano, Cartel, una productora nacional, nuestra productora de televisión, fue solucionado por el Ministerio de Cultura español, intervino Telecinco en compra de antena, y planteamos una gran producción de cara al 98, que se nos venía encima. Es decir, el acontecimiento histórico del 98 en España, ya todos sabemos lo que significa. Es decir, significó, eso dejó toda una generación de pensadores, escritores. Pero es un tema que se sigue dejando dentro del armario. Es decir, la destrucción y pérdida del imperio no se ha enfrentado a España como nosotros pretendíamos que se enfrentara. Atención, la película se termina efectivamente con una película difícil, una película de guerra, casi en clave western. Trenes, ataques, cañonazos, guerra, caballería, el privilegio de rodar en lo que es toda la Habana Vieja, todo el casco histórico de La Habana, que tantos recuerdos nos trae para nosotros, porque aquello tenía que ver efectivamente con nuestra historia, ¿no? En el Castillo del Morro, en la cabaña, aquello fue muy bello, pero muy duro de sacar. ¿Nuestra propuesta cuál era? La propuesta era
vamos a hablar del 98. Estrenamos la película en el Palacio de la Música, con 1.600 personas lleno el cine, justo en el 98. Y bueno, siguió su camino por tanto los cines españoles, pero oficialmente en España no se utilizó de alguna forma el debate que nosotros planteamos. Se ignoró el debate del 98 y se fueron por otras celebraciones. No así en Cuba, que efectivamente allí sí se estrenó y el Festival de Habana incluso fue embajada cultural desde Canarias a Cuba, fue un motivo cultural de aproximación para relaciones bilaterales. También estuvimos en Miami con la producción, allí se quedó un mes en cartelera, nos entrevistaron en todos los medios, Andy García se interesó por la película, nos llevó hasta el Festival de Los Ángeles de Cine Latino, allí hicimos una proyección a Andy García en privado, ¿verdad? Y después estuvimos charlando con él muy amablemente, que aquello le llegaba un poco al alma porque él efectivamente nació en Cuba, como sabes, es cubano. Y aquí propusimos el papel para la siguiente producción que queríamos realizar, que se nos ha quedado en camino, que es Isleño, la Fundación de San Antonio de Texas. Tiene un papel ahí para él. Bueno, efectivamente la película nos llevó también a Francia, a todos los países de Europa. Sí fue un paso más allá, una producción mucho más ambiciosa, una producción que en pantalla da mucho más dinero del que realmente costó, fueron unos 250 millones de pesetas entonces, pero la pantalla eso da cumpliendo por el esfuerzo y el cariño que se le puso. La producción efectivamente nos llevó más allá en nuestra carrera, pero lamentablemente cuando vamos a hacer la tercera producción, que sería San Antonio Isleño, producción de San Antonio de Texas, pues empieza la crisis, empieza a complicarse las producciones, sobre todo caen los presupuestos de apoyo y de ayuda al audiovisual, lo que nos lleva a tener que desechar San Antonio de Texas y embarcarnos en El vuelo del viento. Es una producción mucho más sencilla, con menos medios, pero donde también volcamos todo ese sentido en la idea del emigrante que vuelve, o sea, volvemos a tocar efectivamente la migración en esa producción. El vuelo del Guirre conforma una trilogía no buscada sobre la migración. En esta ocasión, si antes fue migración por necesidad o por aventura y en Mambí, migración forzada por la leva de los soldados, en este caso dijimos, vamos ahora al regreso. El regreso de alguien que después de 40 años regresa y se encuentra en una Canaria tan distinta a la que dejó. En este caso los motivos de su vida son distintos porque están relacionados con un homicidio ocurrido en el sur de la isla de Tenerife. Bien, pues con esta película, El vuelo del Guirre, pues se conformó lo que se dio a llamar la trilogía nuestra, la trilogía de cine. Como señas de identidad, yo creo que básicamente es la herencia familiar. Es decir, el arte está en la familia, ya lo explicamos inicialmente, y el arte sigue en la familia, simplificando. Unos han tomado el retorno del cine, otros han tomado el retorno de la música, pero sigue habiendo el germen, el interés por lo artístico, sigue estando en la familia de Ríos. Yo creo que eso es el resumen de lo que he contado. Bueno, la pregunta es amplia, ¿no? Y un poco difícil. Yo creo que aquí a lo mejor todo dilucidar lo que planteo yo. Ya hay varias etapas. Probablemente la primera, cine amateur tal, porque significó. Cuando pasamos a profesional, pues básicamente no puede hacer nada, ¿no? Y posteriormente, pues,
aquí con dignidad, quiero decir. Y entonces hay ese documental donde todo fue una entrega total a Sí, la escena. Bueno, que sea eso. Sí, es el oficial además del museo, y sigue siendo el campo del día. En publicidad, hay tantas producciones, Café JCP, lo conoce todo el mundo, o el villancico, una sobre el mismo mar, ¿no? Que todo el mundo sintonizó tanto con el villancico, la música de Víctor Barrero, que le encargamos para esta producción. Esa idea de un solo territorio, pues conectó con toda Canarias. Cuando en los bares la gente se callaba y se ponía a ver el villancico. Dentro de lo que era documental que hicimos la cita, por ejemplo. Sí. Pues Tenerife, la que ganó los premios. O tal vez El Hierro, que fue la primera que fuimos a rodar en aquel verano del 76. Hicimos Tenerife, hicimos El Hierro, La Gomera y luego La Palma. Y en La Gomera, hablando con un viejecito en Valle Gran Rey, cuando acabó la jornada y ya se ponía el sol, de ahí surgió, en la conversación con ese viejecito, surgió la idea de la huida al monte. De la huida al monte para huir del reclutamiento para la guerra de Cuba. Y de pronto, pues por ahí empezó el germen de lo que sería años más tarde Guarapo. Y ahí está Guarapo, realmente de gran producción, profesional, de gran cine, de gran sala, con los anécdotas que hemos contado en este mismo cine Víctor, ¿no? Claro, no vamos a definir, nosotros ahora cada uno tiene su cariño, su interés para nosotros, y a cada uno le hemos dedicado en su momento. Pero como clave, efectivamente, Guarapo, si Talpa fue en el cine amateur, Guarapo lo repetimos en el cine profesional. Con estos proyectores que están aquí. Estos proyectores proyectaron Guarapo en esta sala. Sí. Y por otra cosa sería decir, vamos a quedarnos con un fotograma, pues si yo ahora me viene a la mente un fotograma que es Guarapo en el monte, huido, cuando arranca la raíz de un helecho para comerse los helechos que en aquella época de hambruna pues se usaba para hacer bofo, la raíz del helecho, o una imagen. O en el vuelo del Guirre, por ejemplo, la relación entre el abuelo y el nieto. El abuelo que vuelve, sus hijos no lo quieren, de Venezuela, vuelve derrotado, sin dinero, vuelve para tener sus últimos días, sus hijos no lo quieren y es su nieto quien se preocupa por él. Bueno, esa juerga del abuelo y el nieto por esta zona turística es tremendamente entrañable y emotiva dentro de la película. Y tal vez en Mambí, por citar el tercer largo, pues la escena en que es el primer tiroteo y cae muerto el actor Carlos Quintana, que es precisamente un actor canario. El guión es una parte muy importante, naturalmente. Si hay un buen guión, puede haber una película. Si hay un mal guión, no hay película, directamente. Entonces, bueno, el guión de Guarapo fue muy trabajado directamente. Nosotros hemos intervenido muy directamente en el trabajo del guión. Somos co-guionistas de todos los trabajos que hemos hecho. Y con Guarapo estuvimos trabajando con este hombre, José Miguel Hernández. Después en Mambí fue muy interesante porque en Mambí trabajamos con unos guionistas españoles, nacionales en Madrid, y con uno en Cuba. La película se hacía muy cubana, muy patriótica cuando hablamos solo de Cuba, y cuando trabajamos con lo de la península muy española, muy nacional. Y nosotros, yo creo que interviniendo ahí quisimos buscar el punto intermedio. El Vida Atlántico. El Vida Atlántico. Y bueno, luego pues el vuelo del Guirre pues también es algo. Sabíamos que estábamos haciendo una película más sencilla, pero no con menos cariño. Y ya como guión, que finalmente no hemos llegado a hacer la película, es la película que nunca hicimos, y así hemos sacado un libro que estaba en las librerías, para quien esté interesado con la trilogía, los 3 DVDs. Hemos editado el guión de San Antonio, Texas. Guión que iniciamos con Alberto Vázquez Figueroa. Y después seguimos precisamente con José Miguel Hernández también, y que tiene 8 versiones de guión, que está traducido al inglés y que nos ha llevado muchos años para trabajar en él. 8 versiones, hasta una novela, que es la que está editada. O sea, que quien se puede interesar en un guión cinematográfico, pues ahí está editado en la librería. Quienes lo han leído han dicho,
película, ¿por qué no se hace? Hay que hacerla, porque es la memoria, es la Canaria, un pueblo que fundó una ciudad como San Antonio de Texas, la 10ª en importancia dentro de los Estados Unidos, y lo ven y lo dicen, he sentido cada personaje y he sentido, y siento la pena de que por qué esto no se lleva al cine. Quiere decir que aunque no esté en cine, en celuloide y ahora en digital, en memoria digital, pues tiene que ver absolutamente con el resto del trabajo. Ese guión, lo lee y tiene que ver absolutamente con Guarapo, con Mondín y con el vuelo de guión. Es nuestra obra en